Bienvenidos a un estudio más de la lección del trimestre de cómo interpretar la Biblia. Hoy estudiaremos un tema súper interesante, basados en el libro de Génesis. Toma tu Biblia y acompáñanos. Muy bien, nuestra lección de esta semana se titula El Génesis como pilar y es la primera parte. Vamos a comenzar discutiendo acerca de estas 4 preguntas. Nos hemos preguntado algunas veces sobre origen divino o evolución. Hemos tenido a veces conversaciones sobre cómo defender el origen divino. ¿Qué pasa en cuanto a los días literales? Algunos dicen creer, Dios puede existir, pero no creo que sean días literales como los que conocemos hoy, sino han de ser millones de años o mucho tiempo entre un día y otro. Veremos qué es lo que la Biblia dice. ¿Qué pasa en cuanto al día de descanso? ¿Sábado o domingo? ¿El séptimo día? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las 3 características de este día? En cuanto al matrimonio, vamos a hablar del matrimonio que la Biblia define entre hombre y mujer. Busquemos Génesis. Vamos a estudiar en el libro de Génesis. Y ¿saben qué interesante? Que en los primeros 3 capítulos del libro de Génesis se encuentran muchas de las doctrinas que hoy existen. En cuanto al origen divino y en cuanto a la evolución, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es interesante notar, porque si nosotros vamos al libro de Juan, y en su primer capítulo identificaremos quién es el creador. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Y verso 3, todas las cosas fueron hechas por Él. Está hablando del Verbo. Y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Aprendemos en estos primeros 3 versículos del libro de Juan que el Creador es el mismo Jesús. Hemos estudiado acerca de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que son uno solo en una divinidad. Y la creación fue por el Hijo. Saben que los filósofos se preguntan 3 grandes preguntas que todo el tiempo se han hecho. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Hay infinidad de programas, de investigaciones, de libros, de textos, de videos, buscando la respuesta de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Y nosotros la tenemos en la Biblia y desde el Génesis la respondemos. Desde el Génesis nosotros vemos que se habla de la creación, se habla de la divinidad, del sábado, del matrimonio, se habla del pecado, de la muerte y todas estas doctrinas desde el libro de Génesis. Si vemos Génesis capítulo 1 y verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, en plural, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Significa desde la creación está la divinidad presente. El Génesis es la base, estos primeros 3 capítulos del Génesis, es la base para todas estas doctrinas. Y si buscamos Hebreos,
capítulo 1 y verso 2, pero en estos últimos días nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo los mundos. Una vez más confirmamos que Jesús, el Hijo, es el Creador. Muy bien, nos queda claro entonces quién es el Creador desde Génesis. ¿Qué pasa con los días literales? Saben que se ha querido interpretar de que un día podría ser una metáfora. También se ha querido decir de que no fue la tarde y la mañana, sino que se refiere a un largo periodo de tiempo. Sin embargo, en la Biblia los días son literales y lo vamos a estudiar y lo vamos a ver. No existe ningún indicio de que exista espacio entre los días. Si nosotros vemos el capítulo 1 y el verso 5 de Génesis, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, tal y como hoy lo conocemos. Así fue la tarde y la mañana del primer día. Es decir, cuando la Biblia hace mención a un día, se refiere a una tarde y a una mañana. En esta imagen podemos ver cómo en el principio Dios creó. Y vemos cómo está aquí y separa la luz de las tinieblas. Separa las aguas que están sobre el cielo y las que están debajo. Después está la tierra, la hierba. Y aquí ya tenemos árboles. Aquí ya tenemos la separación entre la luz mayor y la luz menor. En el día 5 las aves y las criaturas del mar. En el día 6 los animales terrestres y la creación de la humanidad. Y el séptimo día, nótese que la creación está día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y día 7. Está por días. Y el día séptimo, Dios lo bendice. Y Él descansa en ese día séptimo. Veamos entonces, ¿qué hay en cuanto al día sábado o domingo? En Génesis capítulo 2 y verso 3, entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. 3 características importantes de este día. El día sábado, el séptimo día, lo bendijo, lo santificó y lo reposó. Ahora, ¿cómo sé yo que es el día sábado? Veamos qué dice Mateo, capítulo 12. En muchas de sus Biblias usted va a encontrar la referencia que cuando habla de día de reposo, abajo dice equivale a sábado. Veamos el texto de Mateo, capítulo 12 y verso 8. Porque el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Cuando nos vamos al original, recuerden que hemos estudiado que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. En hebreo, Shabbat significa descanso. Entonces la Biblia es clara que el día de descanso es Shabbat, sábado. Es el séptimo día de la semana. Séptimo día. Shabbat, descanso. Si nosotros hacemos referencia al día domingo y nos vamos al inglés, ahí sabemos que es Sunday, el día del sol. O sea que no es el día de descanso. Pero el séptimo día, y el mismo Jesús guardó el mismo sábado, tal y como la Biblia lo registra. ¿Qué pasa en cuanto a los matrimonios? La institución que Dios dejó, ¿matrimonio o podríamos hablar de otras uniones? Veamos lo que dice Génesis también. Vamos a basarnos en Génesis y vamos a leer el capítulo 1 y verso 27.
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Hombre y mujer. Hombre y mujer. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dejó en la tierra hombre y mujer para gobernar la tierra y para que se multiplicasen, porque fueron creados hombre y mujer. Si yo me voy al capítulo 2 y verso 18, y dijo Dios el Señor: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. La ayuda idónea, la mujer. Y el verso 22, y de la costilla que Dios el Señor tomó del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y verso 24, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. En todos estos textos vemos la referencia que existe hombre y mujer, que son complementarios, que es una unión entre dos sexos, hombre y mujer, que se forma una familia. Y todavía en el quinto mandamiento, Dios enfatiza: honra a tu padre y a tu madre. Significa que la familia está formada por padre, madre e hijos. Bueno, y aquí aprovecho de poner una foto yo para presentarles a mi esposa, a mi hijo y a mi hija. Porque fuimos creados para que sea hombre y mujer. No fuimos creados para tener relaciones o tener uniones con géneros o con sexos iguales. ¿Qué pasa en cuanto al pecado y la muerte? Génesis capítulo 2 y verso 16 y 17. Y Dios el Señor mandó al hombre: puedes comer de todo árbol del huerto, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás. La muerte vino como consecuencia del pecado. Y eso está en Romanos capítulo 5 y verso 12. Vemos aquí como el origen del mal, el origen del pecado, el origen de la desobediencia. Sin embargo, si vemos Juan capítulo 6 y verso 40, ¿cuál es entonces ese plan de redención? Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y lo resucite en el último día. Creer en el Hijo. Número 2, tendremos vida eterna y seremos resucitados. Ese es el plan hermoso de salvación, desde la creación hasta su segunda venida. Es decir, que cuando nosotros aceptamos una teoría de evolución, y yo diría, puede ser que haya hecho la creación en muchos millones de años, lo que estoy rechazando literalmente es el plan de salvación. Estoy rechazando la vida eterna, porque Dios hizo este planeta en 6 días y el séptimo reposó, en una semana literal. Y fue tarde y fue mañana, tal y como hoy lo conocemos. Yo les invito para que estudiemos la Biblia, para que confiemos en sus promesas y que nosotros tengamos la seguridad que en medio de todas estas dificultades en las que hoy vivimos, sepamos que Dios está al control, que Dios es el creador, que Dios es nuestro sustentador, que Dios conoce nuestros problemas, que Dios conoce nuestras necesidades y que confiamos plenamente que hay un plan de salvación, que hay un plan de redención, que si llegásemos a morir antes que Él regrese, Dios
tendrá misericordia, porque la salvación es por gracia. Y mientras vivamos en esta tierra, Dios se preocupará por nuestras necesidades. Dios estará en medio de nuestros problemas y en medio de las dificultades y angustias, Él dará la solución.